Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar. Ahora vamos a la clase número 2. Esta clase es conjuntos. Conjuntos uno porque es un tema que es un poquito extenso y vamos a retomar un poco más adelante. Bueno, lo primero que trataremos de hacer es definir el concepto de conjunto desde la perspectiva de matemáticas. Comúnmente cuando yo les pregunto qué es un conjunto, ustedes me van a decir cosas como un grupo, una colección, una reunión. Todos esos conceptos son correctos, sin embargo, si los analizamos, resulta que son sinónimos, de que consideremos que la idea de conjunto es primaria e intuitiva, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de la idea concepto de conjunto, nosotros vamos a definir otros conceptos. De hecho, recuerdo alguna ocasión en una conferencia allá en el universo, un doctor en matemáticas mencionaba que el concepto de conjunto antecede incluso al concepto de número. Es decir, desde la perspectiva de las matemáticas, los conjuntos son un concepto previo al concepto de número. Bueno, continuemos. Ahora bien, en matemáticas trataremos únicamente conjuntos que estén bien definidos. Por ejemplo, si nosotros decimos el conjunto de los alumnos del grupo 601, generación 2000-2001 de la preparatoria número 10, estamos hablando de un conjunto que está bien definido, en el cual cualquiera podría identificar los elementos. Pero si yo utilizo otro conjunto, como por ejemplo el conjunto de las 10 muchachas más bonitas del pueblo Paleta o lo que se les ocurra, aquí no está bien definido. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la belleza es un concepto o una cualidad subjetiva y depende de quién juzgue. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de conjunto bien definido y conjunto no bien definido. Vamos entonces a la notación. Al describir conjuntos vamos a emplear letras mayúsculas, como puede ser A, B, C, etc. Sin embargo, estas letras también pueden representar otra cosa. Por ejemplo, si yo escribo una A mayúscula, esta podría ser una variable, podría ser una matriz, podría ser un vector, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que hacemos para que esto sea más claro es utilizar llaves. Si nosotros utilizamos una letra mayúscula seguida de llaves, sabremos que estamos hablando claramente de conjuntos. Ahora, otro concepto que va a ser muy importante y que está sumamente ligado al concepto de conjunto es el concepto de elemento. ¿Qué es un elemento? Pues los elementos son aquellas cosas que integran a los conjuntos. Típicamente estos los vamos a representar utilizando letras minúsculas. Ahora, nosotros podemos relacionar un elemento con un conjunto utilizando este símbolo que está aquí. Este símbolo de aquí, que recuerda a una especie de E, se le pertenece. Por ejemplo, si yo pongo A minúscula en signo de pertenece a mayúscula, esto se va a leer de la siguiente forma. El elemento A pertenece al conjunto A. Sin embargo, también podemos identificar que un elemento no pertenece a un conjunto. Para ello vamos a agregar un nuevo símbolo. Este símbolo que está aquí es el símbolo de negación. Si yo pongo el símbolo de negación y el símbolo de pertenece, lo que estoy obteniendo es un no pertenece. Esto es equivalente que otro símbolo, son los tres palitos paralelos, a escribir el signo de pertenece tachado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo poner B, símbolo de pertenece tachado a. ¿Y esto cómo se lee? El elemento B no pertenece al conjunto A. Bueno, antes de continuar tenemos que los conjuntos se pueden clasificar como conjuntos finitos y conjuntos infinitos. ¿Qué es un conjunto finito? De forma intuitiva podemos pensar que un conjunto finito es aquel que tiene fin, lo cual es correcto. ¿Qué es un conjunto infinito? Aquel que no tiene fin, lo cual también es correcto. Sin embargo, yo prefiero describir el concepto de finito e infinito en términos de si es fácilmente enumerable o no es fácilmente enumerable. Por ejemplo, si tuviéramos el conjunto de todos los mexicanos que viven en el mundo actualmente,
claramente tiene final. Sin embargo, es difícil de enumerar. Agarrar y citar el nombre y el apellido de cada mexicano va a ser una tarea titánica. Por lo tanto, aunque este conjunto tendría fin, se consideraría como infinito. Ahora, ¿cómo describir los conjuntos? Puede ser de dos formas: por extensión o enumeración, o por comprensión o descripción. Extensión o enumeración, ¿qué hacemos? Pues vamos señalando uno a uno los elementos. Comprensión, ¿qué es lo que hacemos? Pues ponemos un enunciado que describa de forma clara qué elementos forman al conjunto. Ahora les pregunto, ¿qué usarían para conjuntos finitos? ¿Extensión o comprensión? Bueno, espero que lo hayas pensado un poquito. Pues la respuesta es que ambos. Puedes usar ambos. Si es un conjunto pequeñito, a lo mejor va a ser más fácil poner extensión. Si es un conjunto un poquito más grande, quizás te convenga la comprensión. Como por ejemplo el conjunto de todos los mexicanos que viven actualmente en el mundo, ¿verdad? ¿Y qué utilizarían para infinitos? A ver, piénsale un poquito. Ok, para infinitos utilizaríamos la comprensión, ¿verdad? Aunque hay algunos casos en los cuales sí se puede utilizar la extensión. Veremos uno un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Vámonos a algunos ejemplos. Tengo aquí el conjunto B. El conjunto B va a ser igual a John, Paul, George, Ringo. Y aquí una nota importante: no olviden utilizar las comas para separar los elementos. Y viene una pregunta: ¿B es finito o infinito? Segunda pregunta: ¿cómo se describió? ¿Con extensión o comprensión? Bueno, sabemos que tiene la respuesta. Efectivamente es un conjunto finito que está descrito por extensión. Vamos a ver un ejercicio. Supongamos que tenemos el conjunto n, el cual va a estar descrito por el siguiente enunciado: es el conjunto de alumnos de la preparatoria 8 generación 2020. ¿Cómo está descrito, chicos? ¿O cómo está definido? Pues por comprensión, porque es un enunciado. Ahora la pregunta ¿es finito o infinito? Bueno, se los dejo para que lo reflexionen un poco, si es que es finito o infinito. Ahora, vámonos un poquito más al tema de la notación y el lenguaje. Una forma más elegante de definir un conjunto por comprensión o por descripción es utilizando el siguiente formato: ponemos la letra que designa el conjunto, igual, ponemos las llaves y ponemos la siguiente. Ponemos un elemento genérico, en este caso utilizo A minúscula, que representa todos los elementos de A, y pongo este símbolo que es como una especie de línea inclinada. Esta línea inclinada se lee tal que, ¿de acuerdo? Entonces esto se leería como el conjunto A es igual al conjunto de todos los elementos, y viene la descripción que queramos tal que,